Amén, amados. Damos gracias al Señor por estar una vez más transmitiendo desde aquí, desde la última trompeta, Filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor de poder compartir juntamente con todos ustedes. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, contentos, hermano, contentos de poder estar compartiendo la palabra del Señor, de poder tener comunión los unos con los otros. Gracias le damos al Señor por las reuniones que hemos tenido este fin de semana. Y bueno, amados, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Vamos a estar orando y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Les recuerdo los días de programa, son los días lunes y los días viernes. Nuestro amado pastor Ramón Encina, al cual saludamos, y a toda la congregación del Señor Jesucristo en la calle José Hernández 384. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días miércoles y sábados. Ahora los horarios han cambiado, así que los días de reunión son los miércoles y sábados, pero a las 19 horas, hermano. Y los días domingos siguen en el mismo horario a las 10 de la mañana. Así que usted puede visitar la congregación, la calle José Hernández 384. Y después nosotros tenemos los programas de radio, los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas a través de la página La Última Trompeta Filial Virrey del Pino. Y bueno, tenemos reuniones aquí en la localidad de Virrey del Pino el día miércoles a las 20 horas en la calle Pillado 6052 en el kilómetro 43. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 15 54 13 09 99 si es de esta localidad, para que pueda unirse a nosotros y así podamos edificar la iglesia local para la gloria del Señor. Así que bueno, y también le recuerdo la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted encuentra todas las enseñanzas que se van subiendo. Le invitamos a que usted pueda suscribirse y activar las notificaciones para ser avisado cada vez que una predicación se sube a la página, hermano. Así que agradecemos al Señor por todo esto, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alientas y nos fortaleces a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta mañana que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú puedas transformarnos, Señor, cada día más a través de tu palabra, Señor. Señor, sabemos que hasta ahora hemos sufrido una parte de la transformación, pero como dijo el apóstol Pablo, no que lo hayamos alcanzado todo, sino que nos extendemos hacia adelante, hacia la meta. Por eso te rogamos, Señor, que tú cada día, a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, vayas formando el carácter de Cristo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Damos gracias al Señor. Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 20. La palabra que estuvimos compartiendo con mi esposa. Y como estoy con mi esposa, le voy a dar para que saluden esta mañana, amados. Paz, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por otro nuevo día de vida. Y gracias al Señor por su palabra, ¿no? Amén. Que el Señor esté bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Hechos, en el 29. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén, gloria a Dios. Gloria a Fíjese Dios. qué maravillosa la palabra del Señor, ¿no? Pablo ahí estaba dando su último discurso en Mileto, porque él se estaba despidiendo de allí. Él ya había terminado su trabajo, su tarea apostólica, por decirlo de alguna manera ahí. Él había sido enviado por el Señor Jesucristo para poder transmitir esta gracia
a los hermanos. Fíjese. Y entonces Pablo antes de irse le dijo, yo sé que después de mi partida, ¿vio? Fíjese cómo empieza más arriba el discurso de Pablo en Mileto, en el versículo 17, usted lo puede leer todo. Pero en el versículo 29 le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán, dice. ¿Vio? Entrarán. Lamentablemente eso ocurre. Por eso la palabra del Señor, como Pablo le aconseja, creo que es a Timoteo, le dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Vio? La gracia es Dios como vida en nosotros. En la gracia nosotros conocemos a Dios, conocemos los atributos de Dios, conocemos los beneficios de Dios para nuestra vida. Conocemos nuestra posición en Cristo, conocemos la nueva vida que Dios nos dio a nosotros en Cristo y conocemos cuál es el alimento que Dios nos dio para esa nueva vida. Entonces dice, porque yo sé que después de mi partida, fíjese cómo el apóstol Pablo ya estaba sabiendo esto. Yo sé que después de mi partida, dice, entrarán, ¿no? Entrarán, quiere decir que no estaban adentro, sino que se iban a introducir, ¿no? Se iban a introducir algunos, dice, ¿vio? Como dice, creo que es en el libro de Primera de Timoteo, ahí mi esposa lo va a buscar, dice, estos son de los que se meten en las casas, dice, ¿vio? Se meten en las casas. Fíjese, esa es la conducta del hombre de pecado del último tiempo, ¿vio? Fíjese. Segunda de Timoteo 3:6. Amén. Porque de estos habla del carácter de los hombres en los postreros días. Amén. En estos tiempos, ¿no? Bueno, dice, no sé, leo del 3:1. Sí. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Fíjese qué terrible el carácter de los hombres del último tiempo. Y nosotros decimos el carácter del hombre del último tiempo. Lo que va a hacer, no, lo que es. Porque este es el último tiempo, hermano. Este es el último tiempo. Cristo viene por su esposa, la trompeta está próxima a sonar. ¿Vio? Cristo viene a buscar a su esposa. Y entonces vemos, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, no amadores de la obra, no amadores del Señor, amadores de sí mismos, avaros, ¿vio? Van detrás del dinero, ¿vio? Vanagloriosos, buscan gloria para sí, soberbios, creen ser algo, creen que son algo más de lo que el Señor le dio, ¿vio? Como el apóstol Pablo dice, que si lo que tú tienes, dice, no lo has recibido, dice, entonces ¿de qué te glorías? Si lo recibiste, dice, ¿vio? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿vio? Hay blasfemia en su boca, no hablan la palabra de Dios, hablan cosas que no es conforme a la palabra, que adultera el evangelio verdadero, desobedientes a los padres, ¿vio? No se sujetan a nadie, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ¿vio? Siempre hay chisme en su boca, siempre hay contienda en su boca, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿vio? Ven a un hermano sincero, sencillo, un sencillo hijo de Dios que la vida de Dios se manifiesta en él y lo aborrecen, ¿vio? Como pasó con Esteban. Dice que mientras Esteban daba su discurso antes de morir, dice, aquellos religiosos de su tiempo, dice, lo miraban, dice, y crujían contra él los dientes, dice, vio, por causa del odio que se manifestaba en ellos, ¿vio? Por causa del odio, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, ¿vio? Amadores de las concupiscencias de la carne, amadores del mundo, más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, ¿vio? Una apariencia, algo exterior. No, pero mira qué espiritual que es.
No, pero es una apariencia. ¿No? Deje que venga el día de la prueba para esa persona. Y ahí se va a manifestar lo que realmente es. ¿No? ¿Dónde se ve lo que realmente es? En el día de la prueba, en el momento de la situación. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. ¿No? Negarán la eficacia. ¿Por qué? Porque no nace de la vida de Dios. Es algo que ellos imitan. ¿No? Algo que ellos imitan, algo que ellos presentan. A estos, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, a estos dice, evita. Porque estos son los que se meten en las casas. ¿No? Estos son los que van a las casas de los hermanos jóvenes. Jóvenes espiritualmente. ¿No? A los hermanos que están dando los primeros pasos. Y llevan cautiva, dice, a las mujercillas cargadas de pecado. Están hablando de los hermanos jóvenes, ¿no? De los hermanos que recién comienzan. Y ellos van con enseñanzas, ideologías de hombre, ¿no? Cargadas de pecado y arrastrados por diversas concupiscencias. Fíjese, terrible la conducta de los hombres en el último tiempo. Pero volviendo acá al libro de Hechos, Pablo le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿vio? Como decía Timoteo. Ahí está la conducta de esos hombres. Entrarán en medio de vosotros. Quiere decir que no estaban entre nosotros. Eso entraron, se introdujeron, con una apariencia de piedad. Pero cuando viene el momento de la manifestación de la piedad real, niegan la eficacia de ello con lo que se manifiesta en ellos. ¿Qué se manifiesta? Y se manifiesta el odio, se manifiesta el rencor, se manifiestan tantas cosas. Fíjese. Entonces dice, como pero no, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, fíjese, de nosotros mismos, dice. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y Juan dice, estaban con nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿A dónde hubieran permanecido? ¿En la iglesia? No, hubieran permanecido en la fe. Hubieran permanecido en lo que recibieron, en lo que escucharon, en la enseñanza del principio. Por eso dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿No? Sí, amor. Primera de Juan 2:18 dice, Gloria a Dios. hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Fíjese. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Fíjese, salieron para que se manifieste. Todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, dice la palabra. ¿Por la luz de qué? Por la luz de la palabra. ¿No? Lo oculto que está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿No? Todo sale a la luz. A la larga o a la corta, todo sale a la luz. Y dice, estaban con nosotros, dice. Pero no eran de nosotros. Pues si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Fíjese. Pero sí. Salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Fíjese, hermano amado. Entonces Pablo le dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, fíjese, ¿no? Perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Y no dice así, no dijo así el apóstol Pablo, no le dijo así a Timoteo, dice, y arrastrarán tras sí, dice, a las mujercillas cargadas de pecado, a los discípulos más pequeños, ¿no? Por tanto, velad, dice, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas en mis ojos a cada uno, ¿no? De decirle, hermano, mire que no se tuerza usted a ni un lado ni al otro, sino que usted pueda permanecer firme en la fe, en lo que ha recibido. Pablo le dice a Timoteo, dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿no? Y dice con lágrimas en sus ojos, ¿no? Porque había un celo por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios, ¿no? Por eso Pablo escribe ahí en 2 Corintios 11, dice, porque os celo, dice, con el celo del Señor, ¿no? Fíjese. Y entonces dice, por tanto, velad acordando de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo, ¿no? Ahora ya él no iba a estar. Ahora él se iba, ya no iba a estar ahí él en persona, él ya no los iba a poder cuidar ya.
Ya no iba a estar Pablo ahí mirando a ver qué iba a pasar. Ya no iba a estar Pablo ahí a ver con quién se junta este hermano y con quién se junta este otro hermano. Él ya le dio toda la enseñanza. Ya le dio toda la enseñanza. Entonces los encomendó. ¿A qué los encomendó? A la gracia, a la vida de Dios. A la vida de Dios que estaba en ellos. Él los encomendó allí. Y esa vida los iba a guiar a ellos, conjunto, asistida por el Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia. ¿No? Porque ¿qué impide hoy que nosotros seamos engañados? El Espíritu Santo de Dios. Porque Él nos guía, dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia. Él discierne los pensamientos, las intenciones del corazón de aquel que nos está hablando. Y cuando Él la discierne, Él pone en nosotros, Él nos abre los ojos del entendimiento. No. Fíjate que lo que el hermano o la hermana te está hablando, o la persona te está hablando, no es conforme a mi palabra. Fíjese, Él abre los ojos de nuestro entendimiento. Por tanto, velad, dice, acordándoos, dice que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios. ¿No? Ya había terminado su trabajo el apóstol Pablo. Ya terminó, ya él no podía hacer más de lo que había hecho. Él le dio la enseñanza. ¿No? Pero fíjese, ahora nosotros vamos a ver cómo le dio la enseñanza al apóstol Pablo. ¿No? Pero él le dio la enseñanza y ahora se quedó tranquilo. Que él le dio la enseñanza como Dios se la dio a él se la dio a ellos. ¿No? Y entonces él estaba seguro que la edificación que él había hecho estaba puesta sobre el fundamento que Dios le había dado. Que él, como dice en otra parte de la Escritura, no había corrido en vano con ellos, ni en vano había trabajado. ¿No? Entonces vamos a seguir leyendo ahí en el 32 y en adelante, amor. No sé si querías agregar algo. No. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, gracias Jesús, y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjese. A ver, el apóstol Pablo tenía una necesidad, ¿no? Pero no usó esa necesidad para juzgar a los hermanos. No usó esa necesidad para hacerle de carga a los hermanos. Porque él dice, a nadie os fui de carga, dice. ¿No? A nadie fui de carga. ¿No? Él no usó esa necesidad como para hacer, tropiezo a los hermanos. Él usó esa necesidad como una oportunidad para enseñarle algo a los hermanos. O Dios a través del apóstol Pablo. Porque fíjese que dice, ni oro ni plata, ni vestido, de nadie he codiciado. ¿No? Ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y muchas veces interpretamos este versículo como diciendo, estos hermanos eran unos tacaños y Pablo tuvo que trabajar porque eran tacaños. Pero mire bien la enseñanza que el Señor nos quiere dar hoy, en este punto. En todo, dice el apóstol Pablo, os he enseñado. En todo os he enseñado. Que trabajando así, dice, se debe ayudar a los necesitados. No recuerdo que se mencione en otra parte de la Escritura, bueno, excepto en el libro de Primera de Corintios, no recuerdo que se mencione en otra parte de la Escritura que Pablo trabajó materialmente. ¿No? Trabajó en este punto y trabajó allá en los Corintios. En los Corintios sí fue como una reprensión a los Corintios. ¿No? Fue una reprensión a los Corintios. Pero aquí el apóstol Pablo no usó su trabajo material como una reprensión, sino como un ejemplo. ¿No? Sino como un ejemplo. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esta mano me ha servido. Y dice, y en todo os he enseñado, dice, que trabajando así, ¿no? Se debe ayudar a los necesitados. Y se debe recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Porque él estaba dando ejemplo a los hermanos.
¿Vio? Dando ejemplo. ¿De qué ejemplo le dio a los hermanos? Dice, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Vio? Entonces nosotros, dice que Él prospera el trabajo de nuestras manos. El Señor prospera el trabajo de nuestras manos. ¿Vio? No solamente para que nosotros tengamos sustento y abrigo, sino para que ayudemos a aquellos que tienen necesidad. ¿Vio? Y cuando eso se manifiesta en nosotros, se cumple la palabra que dijo el Señor Jesús. ¿Vio? ¿Qué palabra dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Y lo más maravilloso de esto que compartíamos con mi esposa, que buscamos esta palabra que dice aquí el apóstol Pablo, cita al apóstol Pablo, dice, el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora nosotros fuimos a los evangelios y no encontramos a Jesús diciendo más bienaventurado es dar que recibir. ¿No? Usted lo busca en las bienaventuranzas y no está. Lo busca en las enseñanzas, en los sermones que el Señor le dio a los discípulos y no está. Pero Pablo dice, como el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿De dónde sacó eso el apóstol Pablo? ¿De dónde lo sacó? Porque no está escrito, podríamos decir alguno de nosotros. No, esa enseñanza yo no voy a seguir porque no está escrita. Pero acuérdese que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor, no con el Señor Jesús. Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y dice que él fue arrebatado, dice en 2 de Corintios capítulo 12, dice que él fue arrebatado al tercer cielo, dice. Donde vio cosas, dice que al hombre no le es dado oír ni hablar. ¿Vio? Cosas maravillosas él escuchó ahí. ¿Vio? Y entonces, y él dice que él fue enseñado por el Señor Jesucristo. ¿Vio? Porque yo recibí del Señor, dijo ahí en el capítulo 11, 23 del libro de 1 de Corintios, lo que también os he enseñado. ¿Vio? Yo recibí del Señor, dice. ¿De qué Señor? Del Señor Jesucristo. ¿Vio? Él le preguntó, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Vio? Pero él no se encontró con Jesús de Nazaret, él se encontró con el Señor Jesucristo. El Señor ungido con poder. ¿Vio? Él se encontró con él y el Señor le enseñó a él. ¿Qué le enseñó? Más bienaventurado es dar que recibir, Pablo. ¿Vio? Y el Señor le dio ejemplo también. ¿Qué ejemplo le dio el Señor? Él puso su vida por nosotros. Fíjese qué maravilloso. ¿Vio? Siendo rico, dice, se hizo pobre, dice, para enriquecernos a nosotros, que no lo merecíamos. ¿Vio? Y entonces dice, Él nos dio ejemplo. Siendo rico, dice, se hizo pobre. ¿Vio? Para que nosotros con su pobreza viniésemos a ser enriquecidos. Fíjese qué maravilloso, hermano. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? La gracia de dar. La gracia de dar, aún más allá de nuestra fuerza, porque así también dice el apóstol Pablo, creo que de los hermanos de Macedonia y Acaya, dice que ellos dieron aún más allá de su fuerza, dice. ¿Vio? Más allá de lo que ellos pensaban o sentían dar, ellos dieron aún más allá. ¿Quién lo llevó ahí? La gracia de Dios. Entonces que nosotros podamos descubrir, la gracia de dar. ¿Vio? Pero esto de la gracia de dar, pareciera como que usted diría, pero hermano, usted me está diciendo de dar, ¿y yo cuándo recibo? ¿Vio? Pero dice la palabra del Señor, Él da semilla al que siembra, dice, y pan al que come, dice, y multiplicará, dice, su sementera, dice, multiplicará. O sea que usted nunca se queda sin nada. Mientras usted más da, más recibe. ¿Vio? Y nosotros lo hemos practicado con mi esposa. Lo hemos practicado. Muchos hermanos lo han practicado. Mientras usted más da, más recibe. ¿Sabe por qué? Porque el Señor pone ahí la vista sobre la manifestación de la vida. ¿Qué carácter de la vida se está manifestando ahí? ¿Qué parte del carácter? La generosidad. ¿Vio? La gracia del dar. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso, sí, amor. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, más bienaventurado es dar que recibir. Dice Pablo, como dijo el Señor Jesús. Pero Jesús no dijo eso. ¿Vio? Busque, tómese ese trabajo. Busquen los 4 evangelios donde el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
y no lo encontramos. ¿Por qué? Porque eso fue una dirección que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo. ¿Cuándo? Cuando le dio la revelación, ¿vio? Cuando le dio la revelación de la gracia de Dios. Y cuando él le dio la revelación de la gracia de Dios, le hizo saber que de la manera que Cristo dio, así él tiene que dar. ¿Vio? Y no solamente que le hizo saber que de la manera que Cristo dio, él tiene que dar, sino que lo capacitó con la misma vida. Qué maravilloso, hermano. Y esto es parte de la vida práctica. Esto es parte de la vida práctica. Es mejor dar que recibir. ¿Vio? Pero la mente natural siempre nos lleva al mismo punto. Si yo doy, cuando recibo, si yo doy, me empobrezco. Si yo doy, ¿con qué cubro mi necesidad? Si yo doy, ¿con qué pago mi impuesto? ¿Con qué como? ¿Con qué visto a mis hijos? ¿Yo? Pero dice la palabra, Él da pan al que come y semilla al que siembra, dice. Fíjese. Es maravilloso, hermanos. Descubrir cómo el Señor nos bendice a nosotros cuando damos. ¿Yo? La gracia de dar. Fíjese. Entonces dice acá la palabra, esto os he enseñado, dice. Fíjese, el apóstol Pablo enseñó. ¿No? Enseñó. ¿Qué le enseñó? Lo que recibió del Señor Jesucristo. Eso enseñó. Que se debe ayudar a los necesitados. Y recordar, dice. Y recordar las palabras del Señor Jesús. Que más bienaventurado es dar que recibir. Fíjese. Fíjese, aún en su último discurso, el apóstol Pablo en Mileto, cuando él se estaba despidiendo, aún ahí en ese momento, él estaba transmitiendo lo que la gracia le había enseñado a él para que lo pudiera transmitir a los hermanos. Por eso esto de descubrir o darle lugar a la vida de Dios en nosotros, hermanos, es maravilloso. Porque descubrimos tantas virtudes. Hemos descubierto la virtud de perdonar. Hemos descubierto la virtud de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hemos descubierto la virtud de tener paciencia, de tener mansedumbre, de tener tolerancia. Hemos descubierto las virtudes de amarnos los unos a los otros. Ahora Dios nos está enseñando otra virtud más, la gracia de dar. La gracia de dar. Fíjese qué maravilloso. Yo no sé si usted lo puede entender, si usted lo puede ver. Entonces Pablo dice, y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia junto con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Y no tenía necesidad el apóstol Pablo de codiciar nada de esto de ellos. Porque mientras él más daba, Dios más le daba a él. ¿Vio? Mientras él más daba, Dios más le daba a él. Ahora, ¿qué daba el apóstol Pablo? ¿Qué daba el apóstol Pablo? Lo que él daba era lo que Dios le dio. Lo que Dios le dio. ¿Qué le dio Dios? La revelación en el conocimiento de Jesucristo. Entonces él enriquecía a los hermanos. Y de la riqueza que los hermanos recibían, los hermanos le devolvían a Pablo la riqueza material. ¿No? O el Señor le devolvía a Pablo la riqueza material. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano, poder entender estas cosas. Poder entender, ¿no? Fíjese que el apóstol Pablo más arriba escribe también. En el 24. En el 22 dice, ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Vio? Eso era lo único que le importaba al apóstol Pablo. Acabar su carrera con gozo. ¿Qué es acabar la carrera con gozo? Dar a conocer a Cristo hasta el último de sus días. ¿Vio? Acabar la carrera con gozo es dar a conocer a Cristo hasta el último de sus días. Y así acabó el apóstol Pablo. ¿Vio? Así acabó el apóstol Pablo su carrera. Dice en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona y he guardado la fe. Gloria a Dios. ¿No? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, dice, la cual me dará el Señor juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Pero él, la única preocupación que tuvo durante toda su vida fue
o fue el desespero por experimentar la gracia del dar. ¿No? Qué maravilloso. Sí, amor. Dios. Segunda de Corintios 8:3. Sí, amor. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, gloria a Dios, gracias Señor, Aleluya, gloria a Dios. pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Fíjese cómo fue la transformación de los corintios, porque esta conducta en los corintios, en la primera carta, no había. Todo lo contrario. ¿Vio? Al contrario, ellos eran mezquinos. En la primera carta de los corintios había mezquindad en el corazón de ellos, pero cuando ellos le dieron lugar a la gracia de Dios en ellos, fíjese lo que pasó. Así que, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, dice, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, fíjese, los que más dieron fueron los que menos tenían. ¿Vio? ¿Pero por qué? Porque experimentaron la gracia en ellos, ¿vio? Y en su abundante pobreza, dice, ¿vio? No dice que era poca la pobreza, dice abundante pobreza, dice en su profunda, vaya, ¿sabe qué tan pobres eran estos hermanos? Y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado, ¿vio? Con gozo en su corazón, con gozo. ¿Qué produce la gracia cuando damos? Gozo en nuestro corazón. Jesús dio su vida, ¿vio? Jesús dio su vida por nosotros, ¿vio? Y dice, por el gozo puesto delante de él, dice, menospreció la cruz y el oprobio, la vergüenza, dice, ¿vio? Y entonces, y dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice, verá el linaje, dice, y quedará satisfecho, ¿vio? Quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque produjo un gozo lo que él dio. ¿Qué dio? Dio su vida por nosotros. Pablo dio su vida por el Evangelio, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos, dice, el privilegio. Mire cómo veían ellos eso de dar. Un privilegio. Sostener al siervo de Dios, sostener la obra de Dios, ¿vio? Ser participante de la extensión de la gracia de Dios. Un privilegio de participar en este servicio, dice, para los santos, para que otros hermanos alcancen esta gracia también. Fíjese qué maravilloso. ¿Sí, amor, ibas a leer ahí? No, qué hermoso, ¿no? Porque dice en el 4, pidiéndonos con muchos ruegos, le rogaban que les dejasen ayudar. Fíjese qué maravilloso. Que les dejasen dar. Sí. ¿No? Mientras porque que ellos lo consideraban un privilegio el dar. Mientras que en la primera carta ellos renegaban de dar. Por eso en el capítulo anterior, en el 7, sí. Regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Gloria a Dios, fíjese. Dios, ¿no? Ahora, eso gracias, pasa a veces, muchas veces pasa por causa del desconocimiento, no del desconocimiento de la Escritura, del desconocimiento de la capacidad que hay en esta vida. Entonces nos apoyamos en nuestra humanidad. ¿Y a dónde nos lleva la humanidad? No, yo tengo 2 caramelos, y si se le doy uno a él, me voy a pasar hambre. Mejor me quedo con los 2, y que él se arregle. Pero Dios nos lleva a lo otro. Fíjese que Jesús no se despojó de una parte de su deidad. Él se despojó de toda su deidad. Por eso dice el que no escatimó a su propio hijo. Fíjese. No, y esa palabra es tan hermosa, ¿no? Porque escatimar no es un poquito. No. Lo dio todo a su hijo. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso, hermano. Entonces tenemos que experimentar. Y cuando dice todo, todo el sufrimiento, Amén. Todo el padecimiento, todos los azotes, todo lo que recibió el Señor que merecíamos recibir nosotros, Amén. Lo dio Él en su Hijo. Amén, gloria a Dios. No, por eso no escatimó ni a su propio Hijo. Fíjese. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Aleluya, gloria a Dios. Por eso, hermano amado. Por eso en este tiempo de necesidad, ¿no? Nosotros vemos noticieros que, bueno, ahora dejamos de ver porque... Sí. Pero vemos el noticiero. Tenemos que ver las buenas noticias. Claro, por eso miramos el noticiero y cuando vamos a la palabra, y ahora las buenas noticias. Gloria a Dios. ¿No? Gloria a Dios, como dice. Bueno,
Pero en este tiempo de necesidad, donde todo es malo, donde no nos va a alcanzar para esto, no nos va a alcanzar para lo otro, no nos va a alcanzar, pero nosotros no somos de este reino, Amén. no somos de este mundo, Amén. no, aunque estamos en él, ¿no? Gloria a Nosotros Dios. tenemos un Padre que sí sabe la necesidad que Amén. tenemos, Gracias, y Jesús. que él no nos va a dejar pasar necesidades, ¿no? Amén. Y todo, y si es así, es todo para un aprendizaje, pero él Amén. sabe de qué cosas Gloria a tenemos Dios. necesidad. ¿No? Y ahora escuchamos tanto, no, voy a hacer esto porque si no hago esto no voy a poder sustentarme, cuando el sustento viene del Señor. Amén. ¿No? Fíjese lo que pasa con aquellos que estamos hablando de personas del mundo, ¿no? No de los hermanos, porque los hermanos cuando lo practican por ignorancia. Pero fíjese con aquellos que practican la mezquindad o la avaricia, ¿no? Vamos a leer ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 5. Santiago. Acá en el capítulo 5, en el versículo 1 hasta el 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Fíjese. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Fíjese. Y entonces dice, vamos ahora rico, dice, lloráis allá por las miserias que os vendrán. No, pero si yo soy rico, como dijo la iglesia de Laodicea, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dijo, he aquí que tú eres pobre, ciego y desnudo, dice. Fíjese. Por eso, hermano amado, esta enseñanza viene para que nosotros no pongamos nuestra confianza en las riquezas, ¿no? No, pongamos nuestra confianza en el Señor. Y sí, pero yo pongo mi confianza en el Señor y doy lo único que tengo, hermano. Pero hubo una mujer que dio lo único que tenía. ¿Vio? Hubo una mujer que dio lo único que tenía. Dice que mientras el Señor estaba sentado a las puertas del templo, dice, venía la gente a ofrecer su limosna, ¿vio? Y él estaba observando ahí. Él no estaba juzgando ni mirando nada, no, él estaba observando. Y vino una mujer, dice, ¿vio? Y puso su ofrenda. Y él le dijo a su discípulo, realmente, dice, esta mujer ha puesto más, ¿vio? Que todos aquellos, porque puso lo que tenía, ¿vio? ¿Y por qué habrá puesto lo que tenía? Porque ella estaba confiando que Dios era poderoso para sustentarla, aún despojándose de lo único que tenía, ¿vio? Por eso esa confianza en nuestro interior, en nuestro corazón. Y fíjese la conducta de estos hombres. Dice, vamos ahora ricos, llorad y ayudad, dice, por la miseria que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. ¿Vio? Vuestras riquezas están podridas. Vuestras ropas están comidas de polilla. No, yo tengo ropa nueva. Ropa de marca, nueva. Cualquiera que me ve puede envidiar la ropa que yo tengo. Pero el Señor dice, vuestra ropa está podrida, dice. ¿Vio? Vuestra ropa está podrida, vuestra ropa está comida de polilla, dice. Vuestra riqueza está podrida y vuestra ropa. ¿Por qué? Porque no la hizo con el Señor. ¿Vio? No hizo confiando de que el Señor era su ayudador, su sustento. ¿Vio? No hizo esa riqueza pensando que Él podía darle al Señor que disponga de esa riqueza para aquellos que tuvieran necesidad. ¿Vio? Fíjese la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice que los apóstoles hablaban la palabra del Señor, dice, y se añadían en aquel tiempo, el Espíritu Santo añadía, o el Señor añadía en aquel tiempo los que iban siendo salvados, dice, y los que se iban añadiendo, dice, vendían sus propiedades, dice, y la ponían a los pies de los apóstoles para que se pudiera sustentar a aquellos que tenían necesidad. Fíjese, el sentir que Dios pone en el corazón del hombre cuando se vuelve a Dios mediante la gracia. El mismo sentir que hubo en Jesús. ¿No? Pablo habla de eso. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en el Señor? Que Él no se apropió de lo que Él era. Él se despojó. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros.
Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor. Marcos 12:43. Amén. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Fíjese. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Todo su sustento echó ella. 12:43, de Marcos, no Mateo. Fíjese, todo lo que tenía hecho ella. ¿Y por qué lo habrá hecho? ¿Vio? Uno va a la mente natural y uno dice, esta mujer está loca. Echó todo lo que tenía, ¿y con qué se va a sustentar ahora? ¿Vio? Pero lo que había en su corazón. ¿Qué había en el corazón de esta mujer? ¿Qué había en el corazón de esta mujer? Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, él miraba nada más. ¿No? Pero acuérdese que el Señor conocía la intención y el deseo del corazón, como hoy. Cuando nosotros vamos a llevar nuestra ofrenda delante de Dios, Él conoce la intención y el deseo de nuestro corazón. ¿No? Él sabe cuál es nuestro dar, si es sincero o es mezquino. ¿No? Porque a veces nosotros nos enojamos con el pastor o con el hermano que trae la enseñanza. Pero acá la cuestión es con Dios. Porque el pastor o el hermano que trae la enseñanza no mira el corazón. ¿Vio? Él no mira el corazón, pero Dios sí lo ve. ¿Vio? Y entonces dice, y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿vio? ¿Y dónde está hoy el Señor? ¿Dónde está hoy el Señor? Hoy Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Vio? Y entonces nosotros vamos a llevar nuestra ofrenda. Y cuando nosotros vamos a llevar nuestra ofrenda, Él está sentado mirando nuestra. No está sentado mirando la ofrenda, Él está sentado mirando nuestro corazón. ¿Vio? Porque así dice la palabra del Señor, que Él está en medio de los 7 candeleros de oro también. ¿Vio? Juzgando. ¿Qué está juzgando? La intención de nuestro corazón. Para que no suframos pérdida de nuestra herencia nosotros. Y acá dice que Él estaba sentado, dice, delante del arca de la ofrenda. Y miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca, ¿vio? Miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca, cómo nosotros traemos nuestra ofrenda al alfolí, ¿vio? Él mira cómo nosotros vamos y presentamos nuestra ofrenda en el alfolí. Mira la intención del corazón, ¿vio? El hermano que pasa al alfolí, o el pastor que está dirigiendo el culto, o el hermano que está cantando la alabanza, él no puede mirar la intención del corazón, pero el Señor sí. El Señor mira la intención del corazón. Y echaba el dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, dice. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, lo único que tenía. Fíjese, lo único que tenía. Tal vez esa mujer, si vamos a la mente natural, nosotros decimos, pero esta mujer, si echa eso, no come durante no sé cuánto tiempo, porque era lo único que tenía. ¿Vio? Entonces, llamando Jesús a los discípulos, les dijo, de cierto os digo, dice, que esta viuda pobre, ¿no? Sabía el Señor la condición de ella. Él sabía, Señor, pero si yo doy mi ofrenda, Señor, si yo doy mi diezmo, me voy a empobrecer. ¿Usted cree que el Señor no lo sabe? ¿No? ¿Usted cree que el Señor no lo sabe? Gloria a Dios que la hora ha pasado demasiado rápida. Está interesante la palabra del Señor, hermano. Tal vez sigamos con este tema el programa pasado, el programa que viene, no lo sabemos, el Señor nos va a decir. Pero ¿usted cree que el Señor no lo sabe? Pero dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más de todo lo que habían echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Conoció el Señor la intención del corazón. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, sabiendo que el Señor era galardonador de lo que le busca. Que el Señor le bendiga, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. ¿Querías leer, amor? Hechos 4:32, y la multitud Gloria a de Dios. los que habían creído era de un corazón y un alma. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. El Señor los bendiga, amados. Nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. Y no se olvide que el pastor está el viernes a las 9 de la mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque, como dijo el apóstol Pablo, en todas las cosas somos enseñados. Y hoy tú nos enseñas, Señor, la gracia de dar.
y lo que produce la gracia de dar, Señor. No permita, Señor, que la avaricia, Señor, o la mezquindad gane en nuestro corazón. Gracias porque tú nos has dado un ejemplo maravilloso. Señor, que tú, siendo rico, te has empobrecido para enriquecernos a nosotros, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga, amados.